Buenas noches, buenas noches. Vamos a guardar unos minutitos, por favor. Algunos están teniendo algunos problemas para conectarse, ¿ya? Vayan colocando sus nombres, por favor. Vayan alistando, por favor, sus códigos de procedimiento penal. Vamos a revisar hoy día. Deben estar con su código.
Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí, doc. Ya. Bueno, hoy día vamos a ver, vamos a continuar viendo lo que estábamos viendo en la anterior clase, como son las medidas cautelares. ¿Ya? ¿Ya están todos con su código? Sí, doc. ¿Penal y procesal o solo penal? Código de procedimiento penal. Ah, ok, doc. Sí, ya está. Ya, vamos recordando qué son las medidas cautelares, por favor. El artículo número 7 del Código de Procedimiento Penal nos recuerda y nos dice que la aplicación de medidas cautelares restrictivas, la aplicación de medidas cautelares establecidas en este código serán excepcional, quedan cuando exista duda de la aplicación de una medida cautelar o de otras disposiciones que restrinjan derechos y facultades del imputado, deberán estarse a lo que sea más favorable a este. Dentro de una lógica, las medidas cautelares, ¿no? Debería establecerse para garantizar que el imputado esté presente en el proceso penal y, lógicamente, tiene que ser lo menos dañino en contra de este. Así está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Pero, sin duda, muchas veces las medidas cautelares restrictivas son las que obviamente van a quitar el derecho de locomoción al imputado. Es ahí que vamos a revisar lo que es el título tercero del Código Penal, que tiene como denominación medidas cautelares de carácter real. Vamos a ver también su capítulo primero, medidas cautelares igual de carácter real. A ver, sí. Estamos a la mano, ¿no? ¿Me lo podrían leer, por favor, el artículo 252? Por favor. ¿Me escuchan, por favor? Doc. Ya, Doc. Medidas Léamelo a cautelares. alguien el artículo 252, por favor. Las medidas cautelares reales, ¿no, Doc? Sí. Ya, sin perjuicio de la hipoteca legal establecida en el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real
serán acordadas por el juez del proceso a petición de parte para garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil. Ya. Aquí vamos a ver que vamos a observar, a ver un cachingo, deme un segundito. Las medidas cautelares van a ser dos, unas de carácter real y otras de carácter personal. Como ha podido leer su compañero, los de carácter real tienen la idea de garantizar el resarcimiento de daño a la víctima, ¿no? Y obviamente se va a pedir el embargo de los bienes, si es que estos existieran en propiedad del imputado, ¿ya? Entonces, ahí se podría, digamos, hacer la anotación preventiva de los bienes que puedan tener. ¿Cuáles son los bienes sujetos a registro, por favor? ¿Qué podríamos hacer anotación preventiva? Bienes inmuebles. ¿Solo esos? Los autos. Muebles también. Todos los bienes que están sujetos a registro, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de bienes muebles, inmuebles, ¿no? Pero que están registrados en alguna instancia de pública, ¿ya? Entonces, ahí vemos de que la anotación preventiva de los bienes propios del imputado pueden ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación a través de la resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerza control jurisdiccional en el plazo de 24 horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de 3 días comunicada la misma, ¿no? Esto señala el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal. Dentro de esa lógica, muchas veces los imputados carecen de bienes, entonces va a ser difícil el poder realizar estas medidas cautelares con carácter real, pero en lo posible debe hacérselas para poder, en el caso, garantizar posteriormente al juicio el poder resarcir los daños a la víctima. ¿Ya? Aquí esta segunda parte, por si acaso, de la que ha leído su compañero, hay que tomar en cuenta de que debe haber una contracautela, ¿no? Que tiene que brindar la víctima en favor del imputado. Artículo 252, por si acaso, ¿alguien me lo puede leer?
Doc, lo que está ahí en la pantalla, ¿puede ser? A ver, deme un segundito, soy de la ley 007. Voy a buscar. Esta no es, no, Doc. A ver, ahorita voy a compartirles. Estoy ahorita peleándome con el... Ya, ahí está el 252. Ah, sí, está bien. ¿Ya? Artículo Ese 252. artículo ha sido modificado por la ley 007, ¿no? Que es la ley que ha modificado el 18 de mayo del 2010. A ver, por favor. Claro, Doc. Artículo 252, medidas cautelares reales. Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de la resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de 24 horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de 3 días de comunicada la misma. Eso es lo Perfecto. Entonces, lo que había leído su compañero, ¿no? Estábamos viendo que son las medidas cautelares, pero va siendo complementada y ubicada a esta medida cautelar de carácter real con el fin de lo que estaba explicando, de poder garantizar. Pero hay que tener en cuidado un aspecto, ¿no? ¿Alguien me puede hablar de qué se trata la fianza? ¿Alguien sabe qué es la fianza? Mm, es ese monto de dinero que se da para garantizar en este caso algo, ¿no? ¿Ya? Si es un monto de dinero que se va a poder establecer por el juez cautelar que vaya a garantizar la presencia del imputado o en el caso, en su ausencia, ese dinero puede ser utilizado para poderlo, para pagar los gastos de su captura, ¿ya? Normalmente esta fianza, dice, puede ser tomada en cuenta las medidas de carácter real siempre y cuando este dinero o estos bienes sean de propiedad del imputado. Muchas veces los bienes o los recursos son entregados por los familiares, por terceras personas, entonces no podría tomarse en cuenta, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Artículo 253. Por favor. ya. Si no, Sí, sí, por favor, artículo Leonardo. 253, solicitud de incautación. La incautación se aplicará sobre el patrimonio, los medios e instrumentos para la comisión o financiamiento del delito que pertenecieren a los imputados o posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas por el fiscal. El conocimiento del hecho por cualesquiera que de las formas de inicio de la investigación penal, el fiscal, dentro del plazo de las diligencias preliminares por la supuesta comisión del delito o ante la flagrancia prevista
en el artículo 230 de la ley número 1970, requerirá ante el juez de instrucción la incautación del patrimonio, medios e instrumentos que pertenecieran a los imputados, posibles instigadores y cómplices de las conductas calificadas como delito. El fiscal deberá requerir ante el juez de instrucción la retención de fondos en cuentas bancarias y o entidades financieras nacionales y extranjeras que pertenezcan a los imputados, posibles instigadores y cómplices, así como solicitar, un informe de rendimiento bancario financiero que estos hayan realizado en los últimos 12 meses. Los bienes muebles e inmuebles quedarán bajo custodia de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCABI. En el caso de encontrarse sustancias controladas en avionetas, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la... Perdón, no, creo que se ha movido. Se procederá a la confiscación de aquellos bienes y su entrega inmediata a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCABI, entidad que luego del registro e informe técnico pericial procederá a la entrega definitiva a las Fuerzas Armadas en el caso de avionetas y lanchas, y al Ministerio Público u otras instituciones públicas en el caso de vehículos automotores para que queden bajo su administración y custodia. Ya. Eso es Entonces, perdón, entonces estos bienes, ¿no?, serán susceptibles a una incautación en estas circunstancias señaladas en el artículo 253, ¿no? Generalmente estos bienes o estas incautaciones se las realiza, digamos, con bienes que tengan relación directa o indirectamente con el ilícito, ¿no?, relacionado más propiamente con las sustancias controladas. Vamos a continuar, por favor, con el artículo 253 bis. Que dice: trámite de incautación de delitos de corrupción, que ha sido obviamente modificado por la ley 004, ¿no?, de 31 de marzo del 2010. Dice, artículo 253 bis, trámite de incautación en delitos de corrupción. En el caso de delitos de corrupción que causen grave daño al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previa requerimiento fiscal a la autoridad jurisdiccional competente y en un plazo perentorio de 5 días, se procederá a la incautación de los bienes y activos que razonablemente se presumen medio o instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un notario de fe pública, designado al depositario de acuerdo a la ley. Y concluidos los trámites de la causa, el órgano jurisdiccional dispondrá en sentencia la confiscación de tales bienes activos a favor del Estado si corresponde. Entonces, la ley 004, ¿no?, también modifica nuestro Código de Procedimiento Civil y complementa el artículo 253 bis, ¿no?, en el cual nos habla sobre la incautación de bienes, ¿no?, pero relacionados con los delitos de corrupción. Que su procedimiento, ¿no?, requiere que se informe al juez y en 5 días se va a autorizar, incluso se va a hacer un inventario y se va a hacer, en el caso, si corresponde, se va a pasar a favor del Estado,
¿no? Posteriormente a la sentencia. Artículo 254, por favor. Artículo 254, resolución de incautación. El juez de la instrucción, si existen indicios suficientes acerca de la condición de bienes sujetos a decomiso u confiscación, mediante resolución fundamentada dispondrá: numeral 1, su incautación e inventario en el que conste su naturaleza y estado de conservación. Numeral 2, la anotación preventiva de la resolución de incautación tratándose de bienes sujetos a registro. Y numeral 3, su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados a efecto de su administración conforme a lo establecido en este capítulo. No serán objeto de incautación los bienes muebles que fueran de uso indispensable en la casa habitación del imputado, ni los objetos de uso personal del imputado y su familia. La anotación de la incautación en los registros públicos estará exenta del pago de valores judiciales y administrativos. Eso es todo. Ya. Este inciso 3, ya, va a sufrir, por favor, anótense, este inciso 3 va a sufrir una modificación en virtud a la ley número 400, Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. Y va a quedar de la siguiente manera. Numeral 3 del artículo 254. Su entrega a Dirección de Registros y Control y Administración de Bienes Incautados, tratándose de armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales relacionados serán entregados al Ministerio de Defensa, ¿no? Ahí simplemente cuando se haga una incautación de material bélico, armamento, explosivos u otras circunstancias relacionados a estas, dice, serán entregados al Ministerio de Defensa. Esa es la única modificación del artículo 254, quedando, digamos, todo lo demás. ¿Ya? Artículo 255. Incidentes sobre la calidad de los bienes. Por favor, Paulita, te ruego. Sí, ya. Artículo 255, incidentes sobre la calidad de los bienes. Parágrafo primero. Durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán promover incidente ante el juez de instrucción que ordenó la incautación, en el que se debatirá, numeral 1, si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a la ley. Numeral 2, Ya, si el aquí bien incautado... hay que ver si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación. Ahí estaríamos hablando de que el imputado está cuestionando la incautación y si es que la normativa lo va a poder permitir, ¿no? En algunas circunstancias, como hemos visto, el bien tiene que tener relación directa o indirecta respecto al ilícito. Si eran, por ejemplo, bienes que ya se los tenían con anterioridad o que demuestra que es un bien patrimonial, entonces en esas circunstancias se podrá observar, obviamente se podrá presentar incidente para que se devuelvan estos bienes, ¿ya? Continúe, por favor, numeral 2. Numeral 2, si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito. En todo caso, se deberá justificar su origen. Entonces, ahí relacionado al inciso primero, si yo, por ejemplo, tengo bienes, ¿no? Y han sido adquiridos con anterioridad a 5, 10 años que se ha investigado, ¿no? Esos bienes, como no tienen relación directa o indirecta con el ilícito,
a menos de que se podría realizar hechos ilícitos en los mismos, ¿no? Ahí podría haber una relación. Pero en casos, digamos, que no se puede demostrar, nosotros podríamos pedir la devolución de esos bienes. ¿Ya? El imputado únicamente podrá fundar su incidente en la causal establecida en el numeral 1 de este parágrafo. Entonces, en virtud a este inciso 1, tendremos que ver, digamos, si planteamos o no planteamos el incidente para la devolución del bien incautado. Parágrafo segundo. El juez de instrucción, mediante resolución fundamentada, 1, ratificará la incautación del bien objeto del incidente o revocará la incautación, disponiendo en su caso la cancelación de la anotación preventiva y ordenará a la Dirección de Registros, Control y Administración de Bienes Incautados, DIRCABI, la devolución de los bienes o del dinero proveniente de su venta, con más los intereses devengados a la fecha. En esta resolución será recurrible mediante apelación incidental sin recurso ulterior. Entonces, aquí vemos de que las medidas cautelares de carácter real son importantes porque obviamente se está teniendo en cuenta los bienes del imputado. Y también el imputado, sabemos como el procedimiento y dentro de sus principios habla sobre la igualdad del proceso, se le permite al imputado poder resguardar sus bienes, ¿no? Que no se atropellen sus derechos y lógicamente estos artículos que hemos estado revisando referentes a los artículos 254, 55 y el 256 le permiten al imputado poder hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Y en el caso, la devolución de los bienes que hayan sido incautados. Artículo 256, incidentes sobre creencias. El juez de la instrucción, en caso de existir gravámenes sobre los bienes incautados legalmente registrados con anterioridad a la resolución de incautación, notificará a los acreedores para que dentro de los 5 días siguientes a su notificación promuevan incidente solicitando autorización para proceder a la ejecución del bien en la vía que corresponda. Concluida la sustanciación del incidente, el juez de la instrucción se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de la autorización solicitada de resolución, que será recurrida mediante apelación incidental sin recurso ulterior. Concluida la vía ejecutiva, si existe remate, el juez o tribunal competente ordenará su depósito a nombre de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados. A lo que se refiere es que si hay personas acreedoras sobre un bien, ¿no? Podrán pedir el remate, rematarlo, poder cobrar lo que se les adeudaba y el saldo del dinero del inmueble se entregará, digamos, en cuentas de DIRCABI. Artículo 257 nos habla sobre el régimen de administración, la sección segunda, ¿ya? De lo que van a ser los bienes que van a estar en su control. Vamos a hacer un pequeño corte, por favor, y estamos sobre los primeros 30 minutos para continuar, ¿ya? Van a estar atentos, por favor, a la reconexión. Ya saben, por favor, tengan el debido cuidado, va a ser todo mediante plataforma.